Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la unidad 4, Agua y Sociedad, y el capítulo Agua y Legislación, ¿no? Vamos a arrancar definiendo las diferencias entre cosa y bien. En términos jurídicos, podemos decir que el derecho regula las conductas humanas a través de normas o leyes, ¿no? Y estas conductas humanas, digamos, hacen al derecho, digamos, como un objeto. O sea, en términos legales o jurídicos, se habla de cosas, ¿sí? Y de bienes. Y por ahí es difícil escuchar a un abogado entender al agua como una cosa, o al mar como una cosa, o no al aire como una cosa. Entonces hay una diferencia entre cosa y bien, ¿no? La cosa es fungible. ¿Se acuerdan que era fungible? ¿Quién se anima a responderme eso? Fungible, ¿qué significa? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Puede ser que se consume. Se consume, se agota, muy bien. Entonces, una cosa se agota. El bien, no. La cosa puede ser mueble o inmueble. Consumible o no consumible es sinónimo. Registrable o no registrable, esto es importante, porque existen bienes registrables y otras no, digamos. No puedo registrar no puedo comprar un bien público. Desde el punto de vista económico, vimos la diferencia entre bienes públicos, privados, mixtos y comunes. Yo no puedo comprar, no puedo adquirir el dominio de un bien público. Los bienes privados sí puedo adquirir dominio y constituyen mi patrimonio. Entonces la mayoría de los bienes privados son cosas. Pero vos decís, colega, o sea, no por amor, culiao. Igual es flashero. ¿Qué hace esta chabona, man? ¿Qué pasó, Roberto? Uy, perdón, tenía el audio abierto, perdón, profe. La típica te mandaste. Justito me agarró, disculpe. Está grabado. Profe, encima reti. Bien, seguimos. Entonces, los bienes privados dijimos que constituyen patrimonio. Son las cosas que yo puedo comprar. Los bienes públicos, como les decía, no se pueden adquirir. No registran patrimonio, como los mares, los océanos, los ríos, las playas, las plazas, ¿no? Y el concepto es inalienable e imprescriptible. Entonces, la diferencia, la cosa se puede tocar y apreciar materialmente. El bien son aquellas de las que el hombre puede apropiarse, le sirven para satisfacer sus necesidades y no están excluidas del comercio. Puede ser una cosa y un bien a la vez. El agua de mar, el sol y una casa son cosas. Pero la última, o sea, la casa, se considera un bien, porque puedo registrarla, un bien de dominio. Entonces, para la legislación, las cosas son lo material, lo que se puede tocar, apreciar. Y los bienes son aquellos que se pueden registrar. El dominio es un derecho real, en virtud de la cual una cosa puede ser sometida a la disposición o voluntad o dominio de una persona. Y esa persona puede ser jurídica o física. En principio, nosotros entendemos, y esto lo hemos mencionado con el ciclo hidrológico, el agua es una cosa fungible. Si bien en el ciclo hidrológico decimos que no cambia el volumen de todo el ciclo en su conjunto, sí cambia la calidad.
o su disponibilidad. Entonces, ahí está lo fungible. Cualquier cantidad de agua que pueda ser reemplazada por otra cantidad de agua sin que merme su utilidad, sirve para el propósito que queremos darle. Fungible. Otro ejemplo de cosas fungibles son los bienes comunes, panes y billetes. Cualquier billete sirve para comprar. Cualquier pan sirve para comer. Por supuesto, nos referimos a un intercambio de un elemento similar por otro similar. Del mismo modo que no es lo mismo un pan blanco que el pan negro, no es lo mismo un agua segura que un agua contaminada. Las cosas fungibles son aquellas que se gastan y se pueden intercambiar, se pueden reemplazar. Una cosa no fungible es una obra de arte, por ejemplo. No puede ser reemplazada. Por más que sea una copia, no va a ser del mismo autor, entonces no es reemplazable. Otro concepto. Son de dominio privado las aguas que nacen y mueren dentro de la misma heredad, las aguas vertientes que no forman cauce natural, las aguas de lluvia que son apropiadas por una persona recogiéndolas. Esto del Código Civil. Acá esto lo hemos mencionado en algún momento en alguna charla anterior. Yo me puedo apropiar para un uso particular del agua de lluvia en mi propiedad, del agua vertiente que nace y muere en mi propiedad, y que no forma curso, forma cauce natural. Eso es dominio privado. Dominio público son todas las aguas del mar, las bahías, los puertos, las aguas de ríos y las aguas subterráneas. Y vimos en la parte de economía que dentro de los bienes públicos, las aguas subterráneas se consideran bienes comunes, porque tienen cierta rivalidad. No exclusión, sino principios de rivalidad. Las aguas que corren por cauces naturales son de dominio público, y las que adquieren la aptitud para satisfacer un interés más general. Las aguas de lagos navegables, aunque aún no sabemos ciertamente navegables por qué tipo de embarcaciones, sí por gomones. Esto es un comentario del doctor Marciali, del cual me apropié de sus presentaciones. Esto viene a colación de un comentario sobre el Código Civil. El Código Civil habla que las aguas de los lagos navegables son públicas. Ahora, no establece el tipo de embarcación al cual considerar navegable. Por eso dice, no sabe qué tipo de navegación, si un gomón o una canoa. Entonces acá está la discusión. Faltaría refinar un poco más. Tuvimos oportunidad hace un par de años cuando se modificó por última vez el Código Civil y Comercial, que se juntaron y no se tocaron estas cosas. Podríamos haber aprovechado ahí para incluir mayores detalles. Pero en términos fluviales, en términos de navegación, es muy interesante, muy importante el tema de jurisprudencia, de dominial, porque nosotros acá no estamos acostumbrados a entender ese uso, pero en otras provincias sí. Entonces considerar navegable un curso, enseguida tengo que correlacionarlo con qué tipo de navegación, para saber si es público o privado. Pero en líneas generales son públicos. Siguiendo con un marco general, podemos decir que la República Argentina tiene un contexto, un régimen federal, dividido en provincias, a diferencia de otros países que tienen un régimen centralizado, unitario. En este caso somos una república con provincias, con un régimen federal, con una constitución nacional y constituciones provinciales, ¿no? Con un presidente y con gobernadores. Ahora, cuando hablamos de recursos naturales, la Constitución, en el artículo 124, reformado en el año 94, establece que el dominio originario de los recursos naturales, incluidos el agua, son potestad de las provincias.
corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, citado del artículo, parte del artículo 124. Esto es importante porque significa que el dominio lo ejerce la provincia, ¿no? Si la provincia quiere reventar el glaciar, tiene todo el derecho de reventar el glaciar. Si la provincia quiere reventar el recurso subterráneo, tiene todo el derecho de reventar el recurso subterráneo. Ahora, si el recurso es compartido con otras provincias, ahí ya no. Ahí ya tiene que haber otro estadio de consenso, ¿sí? Si la cuenca del glaciar, donde la provincia lo quiere reventar porque tiene su dominio, pasa por otra provincia y recibe los efectos de ese uso del glaciar, y bueno, ahí ya no puede ejercer dominio completo, ¿se entiende? Tiene que haber un consenso, ahí tiene que participar la nación y las dos provincias involucradas, o más provincias involucradas, que, digamos, que involucren a la cuenca. ¿Sí? Entonces, tiene sus limitaciones este poder delegado a las provincias sobre el dominio de sus recursos. ¿Sí? En el caso de los glaciares, el Estado Nacional, lo vamos a ver más adelante, propone presupuestos mínimos ambientales. Y con presupuestos no estoy hablando de recursos económicos, sino estoy hablando de una línea mínima de base, ¿sí? Un criterio mínimo para justamente ejercer el poder de dominio. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más adelante. Acá están, normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental. El artículo 41 de la Constitución Nacional. Entonces, cuando existan conflictos de dominio entre distintas provincias sobre los recursos naturales, ahí tiene que actuar el poder de la nación. ¿Sí? Bien. El concepto de cuenca está en esta proposición, regular sistemas naturales que exceden los límites políticos. Acá estamos leyendo o entendiendo normas, ¿no? Legales, leyes, constitución, que hablan sobre jurisdicciones, ¿sí? Sobre provincias, pero sobre un recurso que no obedece las líneas jurisdiccionales, los límites jurisdiccionales. Entonces es más grande el sistema natural, cruza fronteras administrativas. Entonces lo que está diciendo es esto, que el concepto debe ser el enfoque sistémico, es decir, regular este sistema sabiendo que exceden los límites políticos, ¿no? Dicho lo del artículo 124 con dominio federal de los recursos naturales, existen leyes nacionales que tratan de regular los recursos naturales. Entonces, estas leyes muchas veces se trataron de anticonstitucionales porque iban en contra del artículo 124, que establecía el poder de dominio a las provincias. Entonces, el Estado Nacional, según esta visión anticonstitucional de estas leyes nacionales, establece que no puede la nación restringirme un dominio de uso del recurso natural que está en mi provincia. Caso es el ejemplo de la Ley Nacional de Aguas, la 25688, donde se preguntan si hay una invasión a estas competencias locales de dominio. Yo tengo entendido que no, que son presupuestos mínimos, digamos, de regulación, de cuidado del medio ambiente, para que garanticen, digamos, la sustentabilidad hacia otras provincias, y en definitiva hacia todos los argentinos. Me parece que no son anticonstitucionales, que no hay una invasión, si bien en otras
En otras ramas puede haber una competencia vertical de jurisdicciones, lo nacional sobre lo provincial sobre lo municipal. Siempre está ese conflicto vertical, que lo hemos comentado, que hay que resolver, que hay que articular, que hay que llevar a una gobernanza, ¿no? Esta alineación vertical puede estar dificultada por una diferencia de color político, por ejemplo, ¿no? Si la provincia tiene un color político diferente que el Estado Nacional, y bueno, articularlo verticalmente va a costar más. Pero siempre hay que buscar eso. El artículo 25-18 del Código Civil establece esto importante, que la propiedad del suelo se extiende a toda su profundidad y al espacio aéreo sobre el suelo en líneas perpendiculares. Es decir, que podría estar en contraposición con el concepto de que el agua subterránea es pública, ¿no? Acá está diciendo que la propiedad del suelo, yo compro un terreno y estoy comprando el suelo, más el aire que está por encima y el terreno que está por debajo. Eso dice el Código Civil. Esto es importante, en Estados Unidos es mucho más fuerte esto. Ustedes pueden haber recordado películas donde si se perfora un pozo en mi terreno, el dueño de ese petróleo es el dueño del terreno. Acá el Código de Minería no establece eso, y se establecen concesiones, ¿no? Entonces puede haber un dominio del suelo, pero si la concesión petrolera o minera la tiene otro, la regalía, es decir, el beneficio lo recibe el que opera, el dueño del pozo, digamos, no del terreno, ¿no? Y al dueño del terreno se le podría llegar a pagar una regalía. En este caso pasa lo mismo con el agua. El agua no deja de ser pública, por más que el Código Civil diga que todo lo que está debajo y todo lo que está arriba de un dominio del suelo es de propiedad del dueño. Quedan comprometidos entre los bienes públicos, establece el artículo 2340 del Código Civil, todo lo que es público, los ríos, sus cauces. El cauce es el espacio del suelo sobre el cual corre agua. Como dice cauces, se puede entender que un torrente, un wadis, un cauce aluvional seco, podría considerarse público. Esto está en discusión, porque generalmente se lo vincula con agua, con cauces de régimen permanente. Incluye las aguas subterráneas como bien público, sin perjuicio del ejercicio de regular el derecho del propietario, en función de la extracción de agua subterránea. O sea que está dejando el contralor al Estado, para que no se sobreexplote el recurso. Acuerdos interjurisdiccionales significa esto, justamente consenso entre distintas provincias, distintos países, distintos municipios, para resolver un conflicto. Esa es la vía prioritaria de resolución, es un acuerdo. Bueno, la planificación como eje central de la prevención de estos conflictos, desarmonías entre las diferencias legales que pueden haber entre una jurisdicción y otra, los catastros, esto es un tema, homologar catastros. El catastro es el registro de dominio privado de la superficie, digamos, del suelo. Y muchas veces existen diferencias, existen huecos, ¿no? Después tenemos nuestro marco legal, todo lo que es internacional, todo lo que son acuerdos internacionales, tratados internacionales, se los denomina supraconstitucionales. Está por encima de la Constitución. Este es un orden vertical que estoy listando de leyes que hacen a los recursos hídricos. Entonces, cualquier tratado
de límite, de acuerdo, de convenio de cuenca internacional sobre cursos transfronterizos o cuencas transfronterizas, está por encima de la Constitución. La Constitución Nacional, el artículo 41 establece el derecho a un ambiente sano, por ejemplo, a una protección, o a proteger el ambiente para el desarrollo socioeconómico, y la preservación del ambiente. El artículo 43 de la Constitución establece la posibilidad de un recurso de amparo para poder bregar sobre este derecho, ¿no? Estos recursos colectivos, estos derechos colectivos, se incluyeron en la década del 90, en 1994, cuando se modificó la Constitución. La Argentina se encontraba, junto con otros países, en la incorporación, luego de un par de décadas de inclusión de, digamos, los temas ambientales en la política. Es decir, desde los fines de los 70, que se empezó a incluir el ambiente en el estudio de las distintas obras de infraestructura o el desarrollo general, incluir al ambiente como cosa de estudio. Entonces, con el correr de los años, se entendió que faltaba generar normas, generar regulaciones para proteger el ambiente, ¿no? Hasta que en el año 1994 se cambió la Constitución incorporando estos derechos colectivos ambientales. Entonces, una de las posibilidades para poder ejercer ese derecho colectivo, pidiendo por el ambiente o queriendo defender al ambiente, para beneficio de la comunidad, es la posibilidad de recurrir a un recurso de amparo. El recurso de amparo, por principios que vamos a ver más adelante, puede llegar a frenar obras, por el principio precautorio, básicamente, se los adelanto, que establece esto, las posibilidades de, ante una incertidumbre científica y la imposibilidad de la evidencia de la causa y efecto de una contaminación, por ejemplo, poder emitir un juicio y poder emitir un freno a esa potencial contaminación. Entonces el recurso de amparo se ha utilizado varias veces en Argentina. Uno de los casos es el caso Mendoza, en el río de la Matanza, Riachuelo. El caso Mendoza se le denomina por el apellido de la persona que generó la demanda, en representación colectiva de un grupo de vecinos frentistas a un problema de contaminación en el Matanza, Riachuelo. Y estos presentaron un recurso de amparo y se paralizaron obras, se ejecutaron obras, el poder legislativo, perdón, el poder judicial condenó al poder ejecutivo a pagar, a indemnizar y a ejecutar obras. Una de las propiedades que tiene el órgano legislativo de hacer que el ejecutivo compense o ejecute obras. Entonces, bueno, es un recurso muy interesante. El artículo 124 que habla del dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales, entre ellos el agua. Después, leyes nacionales que tienen que ver con el agua. La ley 23.919 habla de la Convención de Ramsar, donde hace una reserva, digamos, especial en humedales. Acá en Mendoza tenemos 2 reservas de humedales consideradas por la Convención de Ramsar, o sea que está casi como reconocido supraconstitucionalmente, es decir, hay acuerdos internacionales que establecen distintas categorías de humedales y son como patrimonios de la humanidad, digamos, de la hidrosfera. Hay leyes nacionales entonces que establecen cómo se regula eso. En el caso de Mendoza, Guanacache y Yancanelo. La ley 24051
que habla de residuos peligrosos, en este caso algún efluente industrial pueda ser incluido y regulado por esta norma. La Ley General de Ambiente, la 25675, del año 2002, fíjense que es posterior a una ley provincial, la 5961, creo que fue el 91 o el 94, ahora vamos a ver enseguida más adelante. Provincial, precursora, la provincia de Mendoza, con temas de legislación ambiental. Recién en el año 2002, la Nación promulga esta ley, Ley General de Ambiente, que establece los presupuestos mínimos para la gestión ambiental. Presupuestos mínimos entendidos como las pautas mínimas, ¿sí? La 25688, que habla de la preservación de las aguas, también presupuestos mínimos. La 25831, sobre el acceso a la información pública. Esta es importante porque, si bien existe cierta información disponible, no está toda disponible, ¿sí? Y de libre acceso. Es importante avanzar en eso porque a medida que yo conozco la línea de base, caracterizo bien el ambiente y bueno, lo voy a poder preservar, lo voy a poder regular. Si no, no tengo la información, no se puede. La ley 26331 de bosques nativos, de protección de bosques. Los bosques nativos entendidos como un bien común también, así como las aguas subterráneas. En el 2010, luego de un veto, de una ley vetada del 2008, que habla sobre la protección, acá está, la ley 26418 en el 2008 fue promulgada y vetada por el Poder Ejecutivo, porque hubo digamos, algunas provincias se opusieron muy fuertemente a esta ley nacional que hablaba sobre la regulación y protección de los glaciares. Finalmente, en el 2010 se volvió a promulgar y quedó aceptada, y uno de los resultados es el Inventario Nacional de Glaciares, que lo vimos en otra unidad. Después, en el 2016, se promulga la ley 27287, que habla sobre la gestión integral de riesgos. Una parte de estos riesgos es hídrico, son inundaciones, así que tenemos un sistema nacional. Esto también prevé presupuestos mínimos, y acá sí hay fondos disponibles mínimos, fondos nacionales disponibles para realizar estudios u obras. Después, antes teníamos una figura, no sé si está más adelante, pero en el año 1973, la Convención del Mar, estas son convenciones internacionales, establece distintos anchos, distintos buffers, para considerar, digamos, la jurisprudencia del mar. Entonces, hasta 12 millas náuticas, el mar es provincial. La parte que le corresponde paralela a la costa de esa provincia, hasta 12 millas náuticas aguas adentro, es de la provincia. Y hasta la zona de 24 millas, o sea, 12 millas más, es de la nación. Y después existe una zona hasta las 200 millas que se denomina zona económica exclusiva, es decir, que el Estado Nacional puede pescar, por ejemplo. Y esto es lo que se comenta muchas veces, lo tienen que haber escuchado en redes sociales, cómo están abordando otros países, buques de otros países, flotas de pesqueros de otros países en esta zona exclusiva. Pasa lo mismo con Malvinas. Malvinas tiene este problema, digamos, que no se puede utilizar el ancho que le corresponde por Tratado de Convención del Mar, y hay un recurso ahí pesquero importantísimo, ni hablar del recurso hidrocarburífero. Y más allá de las 200 millas se conoce como alta mar, o zona o la zona de zone, en inglés, donde es internacional, aguas internacionales.
Después tenemos, dentro de la política hídrica, lo vamos a ver más adelante también en profundidad, el Consejo Hídrico Federal, que arrancó en el año 2003, el cual está conformado por los gobernadores de todas las provincias y representantes de las instituciones hídricas, que justamente tratan de resolver conflictos entre las provincias cuando comparten un recurso hídrico. Dentro del marco provincial tenemos la Constitución provincial del año 1916, la Ley de Aguas, que es previa a la Constitución del año 1884, no tiene número por eso, la Ley 5961 del año 92, está el año, que habla de la preservación del ambiente, y su decreto reglamentario del año 94, por eso me acordaba del 94, que establece la forma y el procedimiento de una evaluación de impacto ambiental, de una manifestación, de la planificación estratégica, o de la evaluación ambiental estratégica. Eso es algo que se está por realizar. Después, el organismo, digamos, la autoridad de aplicación principal es el Departamento General de Irrigación. El Departamento General de Irrigación tiene un órgano ejecutivo, un órgano legislativo y un órgano judicial, ¿no? Es casi como una provincia chiquitita, digamos. Eligen sus representantes, y es digamos, un muy buen ejemplo de cómo gestionar el recurso, ¿no? Con un uso casi exclusivamente asignado al riego, ¿no? Si bien el uso urbano se trata como un uso especial y en bloque, así como los industriales o el energético, está supeditado a la demanda de riego, ¿no? Existen leyes provinciales como la 4035 y la 4036, antiguas del año 74, que hablan sobre aguas subterráneas. Estas leyes hay que cambiarlas, hay que actualizarlas. Esta ley de aguas hay que actualizarla. Y para ello hay que cambiar la Constitución Nacional, provincial, perdón. Existen leyes de áreas protegidas, que son varias. La ley 7722, no la 7022, la 7722, que habla de la prohibición de uso de sustancias tóxicas. La ley 8051 del año 2009, también precursora a nivel nacional, muy estudiada desde la academia, desde las universidades, con mucha participación de instituciones. Se promulga una ley que habla del ordenamiento territorial en Mendoza, muy interesante. Posteriormente sale el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial en el año 2017, que establece más pautas de cómo planificar el crecimiento y el desarrollo de Mendoza. Vamos a ver un poquito más de estos principios y terminamos. El derecho ambiental se rige por muchos principios. Yo voy a mencionar algunos. El principio de prevención, junto con el precautorio, creo que son los principales. El de prevención indica que las causas y las fuentes de los problemas ambientales se deben atender de forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir. Es entendible reconocer que la prevención siempre es más eficiente que la remediación. De eso se trata. Prevenir antes que sanear, antes que remediar. El principio precautorio establece que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no debe usarse como razón para postergar la adopción de una medida, de una resolución, en función de los costos para impedir la degradación del ambiente. ¿Ven? El principio precautorio es muy interesante porque, por más que no tenga evidencia de la causa y el efecto, le permite al juez, ¿sí?, poder tomar la decisión de frenar
o de impedir la degradación potencial ambiental. Es muy importante. El principio de responsabilidad: el generador de efectos degradantes es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas. Esto habla de, lo vimos en economía, el contaminador paga, el que contamina paga. Habla de esta responsabilidad. Si yo contamino, tengo la responsabilidad de asumir los costos para corregir el problema. Y después algunos un poco complementarios. El principio de congruencia: debe haber una correlación entre la legislación provincial y nacional y municipal. ¿Ven? La legislación provincial y municipal, referida a lo ambiental, debe ser adecuada a los principios y normas fijadas por leyes nacionales. En caso de que así no fuere, la ley nacional, prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga. No puede haber una ley provincial que se oponga a una ley nacional. El principio de equidad intergeneracional es esto de pensar así, para las generaciones futuras también, en el ambiente como uso futuro. El principio de progresividad: los objetivos ambientales deben ser logrados en forma gradual, ¿no?, a través de metas internas y finales, proyectadas con un cronograma. Es decir, no puedo pensar en una resolución inmediata, a eso se refiere. Este es importante, el principio de subsidiariedad. El Estado Nacional, a través de las distintas instancias de la administración pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y protección ambiental. Esto habla de una responsabilidad del Estado. El Estado es subsidiario. El Estado nacional, provincial y municipal es subsidiario de las responsabilidades individuales. El principio de solidaridad: la nación y las provincias serán responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos, adversos de su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos. Nuevamente, esto de resolver los conflictos en conjunto. Nación y provincias ante una problemática transfronteriza, por ejemplo. Está alineado con esto, con los principios de cooperación internacional. Los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional. El tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta. Los acuerdos internacionales, los tratados internacionales se rigen principalmente por este principio de cooperación. Acceso a la información, etc. Bien. Me quedan dos. Instrumentos legales. Así como vimos instrumentos económicos, los instrumentos legales que tienden hacia un uso eficiente, hacia una gestión integrada del recurso hídrico, hacia una reducción de riesgo de desastre, por ejemplo, son los siguientes. Son algunos de los ejemplos. En primera instancia, normas, leyes de protección, de regulación. Estas leyes pueden ser en los distintos niveles del Estado: nacional, subnacional o locales. Una norma local, municipal, sería una ordenanza, por ejemplo. Y se los denomina en forma general presupuestos mínimos. Son normas, leyes. Después pueden haber resoluciones de la autoridad de aplicación. Por ejemplo, el Departamento General de Irrigación tiene resoluciones. La resolución número tanto del HTA, del Honorable Tribunal Administrativo. ¿Qué más? La Dirección de Hidráulicas tiene resoluciones también. Restricciones al dominio. Esto es otro instrumento legal importante, creo que les mencioné esto, cómo restringir el dominio, no cambiar el dominio, no decir esto es privado
Una expropiación es un cambio de dominio, pasar de lo privado a lo público, por ejemplo. Que también no está acá, pero sirve, una expropiación. Lo que estoy comentando es una restricción al dominio, al uso. Es decir, no puede ejecutarse aquí una obra civil de... Perdón, una obra de una construcción residencial, por ejemplo. Sí se permite un quincho, una churrasquera, pero no una casa porque es zona de inundaciones, por ejemplo. Es una restricción al dominio. Las servidumbres de acueducto, de paso, de electroducto, y acá está en signo de interrogación, de vías de evacuación de inundaciones, una servidumbre de paso de las crecidas. Esto no conozco provincia que tenga esta regulación, pero me parece que es una buena solución. Servidumbres. Disposiciones y prohibiciones, también como instrumento legal, y multas jurídicas. Este es el caso que les comentaba, que una resolución de un juez puede dictaminar multas jurídicas. Bien, entonces, a modo de cierre, vimos que a las provincias les compete el estudio, la planificación y la gestión del uso del recurso natural, en este caso el agua. La organización institucional del gobierno del agua está dada por el departamento, acá en Mendoza, por el Departamento General de Irrigación. También existen otras instituciones que vinculadas al agua operan transversalmente al DGI, como la Dirección de Hidráulica o los operadores de agua. Existe un orden de preferencia y reglamentación de los diferentes usos. Esto lo vimos en uno de los prácticos. El orden de preferencia para la asignación del uso lo regula la provincia, que es el que tiene el dominio originario del recurso. La provincia puede determinar si primero tiene que atender usos energéticos o usos agrícolas. En primera instancia siempre va a estar el uso domiciliario, el uso humano. Pero en función del desarrollo socioeconómico de la provincia, puede definir su orden de prioridad, su orden de preferencia. Uno de los ejercicios que tenían que hacer ustedes era determinar este orden de preferencia en función de las características sociodemográficas o socioeconómicas de esa provincia que les tocaba. En el caso de Mendoza, el orden de preferencia es uso humano, uso agrícola y el resto de los usos, energético, industrial y recreativo. Está supeditado la generación hidroeléctrica a la demanda agrícola. Esto no pasa en todos lados. En Neuquén, el orden de prioridades es uso humano, después el energético, y después el agrícola, por ejemplo. Entonces pesa más la demanda del uso energético por las presas que tienen y la generación hidroeléctrica que generan, antes que el uso agrícola, y tienen gran desarrollo agrícola. Entonces el orden de preferencia lo pone la provincia. Reglamentación del poder de policía: puede ejercer la institución, en este caso irrigación, con un poder de policía. Esto es importante, hay una policía del agua. También tiene un régimen de generación de concesiones y permisos. Puede generar expropiaciones, servidumbres o restricciones. Y existen normas para permitir la construcción de pozos de agua subterránea. Y ya estamos. Los principios provinciales: uso equitativo, racional y sostenible. Esto es universal. Estos principios de equidad, racionalidad y sostenibilidad, no se los mencioné, pero son universales. Propender un uso equitativo, racional y sostenible. En definitiva, eficiente. Obligar a como principio también provincial, que cada provincia no cause daño más allá de su límite jurisdiccional. Intercambiar información con las otras provincias. Crear organismos interjurisdiccionales, como por ejemplo el COIFE, un comité de cuenca. Procurar la participación de todas sus instituciones. Y hasta aquí vamos a llegar hoy.